Hola gente, bienvenidos a La Cueva del Dado. Hoy traemos Imaginarium, un juego de Bruno Catala y Florian Siriec, traído a España por GeneX Games, que adquirimos en la tienda de Gigamesh de Barcelona. Es un juego de 2 a 5 jugadores, de partidas de unos 90 minutos de duración y de 14 años en adelante. Vamos a ver los componentes y cómo se juega a esta misteriosa portada y a este juego, Imaginarium. Vamos allá. Vamos a ver qué trae esta misteriosa caja de Imaginarium. Lo primero tenemos un reglamento bastante cortito, muy facilito, con los componentes de que trae el juego, la preparación de la partida, el objetivo del juego y las reglas, ¿vale? Luego tenemos las fases que hay en el juego, el turno de cada jugador. Tenemos también los recursos que hay, los ayudantes que tenemos, las cartas de máquina, tenemos todo. La condición de victoria nos la explica aquí, el final de la partida. Y aquí tenemos para 2 jugadores, que nos explica qué hay que hacer para cambiar y poder jugar a 2 jugadores. Luego tenemos la descripción de las cartas de ayudante. Tenemos también la descripción de las cartas de máquina. Tenemos 5 tipos de cartas de máquina. Y por último tenemos los proyectos que nos dan puntos de victoria. Y nada más. Luego tenemos para cada jugador un taller, ¿vale? Que será un tablerito que pondremos en nuestra zona. Que arriba pondremos las cartas de ayudante. Abajo pondremos las cartas de máquina que tengamos reparadas y aquí en medio tenemos la fase de acciones, ¿vale? Que tenemos 6 acciones, que luego veremos más adelante, y podemos hacer en una fase 2 de estas 6 acciones. Pues de estos 5 tableros, uno para cada jugador. Luego tenemos los biombos que nos servirán para tapar los recursos que tengamos, el carbonium, que será la moneda de este juego, ¿vale? Y los puntos de victoria que ganemos en secreto. Pues tenemos para cada jugador de un color azul, amarillo, rosa, negro, aquí está, y el blanco. Luego tenemos el tablero del juego, ¿vale? Que lo veremos más adelante una vez ya abierto. Y aquí tenemos cartas, que es básicamente el motor del juego. Tenemos las cartas de máquinas, que tenemos de varios tipos. Las azules, que son las cartas de producción, que nos dan recursos. Las cartas de acción, que son las rojas, que son cartas de ataque. Luego tenemos las cartas verdes, que son cartas de defensa para protegernos de las cartas rojas. Las cartas lilas, que son las de transformación, que permite transformar unos recursos que tengamos a otros. Y por último tenemos las cartas amarillas, que son las especiales, que nos pueden dar puntos de victoria. Aquí tenemos proyectos que serán objetivos que cumplir durante la partida y nos darán puntos de victoria, ¿de acuerdo? Tenemos de diferentes tipos, con algunas condiciones que explicaremos más adelante. Tenemos también puntos de victoria. Y aquí tapadito, ¿qué tenemos? A los manitas. Tenemos uno de cada color. Tenemos el azul. A ver si lo veis. El manitas de color rosa. Están muy chulos, la verdad. Luego tenemos la de color amarillo. El hombre barbudo de color negro. Y la mujer con el sombrero blanco. Y por último tenemos el cajón del sastre, que lo voy a abrir. Y aquí tenemos la madera, aquí tenemos el cobre, aquí tenemos el cristal y aquí tenemos el carbonium, que es la moneda del juego, como hemos dicho. Y aquí tenemos fichas de validación que iremos poniendo encima de los proyectos que vayamos cumpliendo. Y aquí tenemos pues lo mismo, recursos, pero en cartón, ¿vale? Por 5. Si se nos acaban, pues podemos usar estos. Y ya está, hasta aquí el unboxing de Imaginarium. Os preparo una partida para 4 jugadores y vamos cómo se juega. Vamos allá. Lo primero, colocamos el tablero en el centro de la mesa. En el centro de la mesa guardaremos el cajón del sastre, que es donde guardaremos los recursos. Tenemos el carbonium, que es la moneda del juego, el cristal, el cobre y la madera. Haremos una reserva con los puntos de victoria, barajaremos el mazo de las cartas de máquinas y sacaremos 7 al azar. Si una de estas 7 saliera una carta de ataque, o sea de las rojas,
En la primera ronda tendríamos que cambiarla por otra. En la primera ronda no puede haber ninguna carta de ataque. Haremos lo mismo con las cartas de ayudante. Sacaremos 3 al azar y dejaremos el mazo en su zona boca abajo. Barajaremos todos los proyectos y sacaremos tanto como nos indique la oficina de diseño. En una partida a 2 jugadores sacaremos 6 proyectos. En una partida a 3 jugadores, como nos indica el número 3, pues sacaríamos uno más, 7. En una partida a 4 jugadores sacaremos 8. Y una partida a 5 jugadores, pues completaríamos los 9 proyectos. Como es una partida a 4 jugadores, sacaremos 8 proyectos. Aleatoriamente recibiremos un taller para cada uno. Y también recibiremos los recursos que en él nos indica. En este caso nos indica 3 carboniums, un cobre y un cristal. Pues recibiremos los recursos correspondientes. Además, cada taller nos proporcionan 2 cartas de máquinas activas, ¿vale? Pues en este caso la P1 y la P3, pues cogemos la carta P1 y P3. Estas 2 cartas la colocaremos una en cada espacio en nuestra zona de máquinas activas. Además de los recursos y las 2 cartas que recibimos al principio de la partida, también recibiremos 6 fichas de validación de nuestro color, que colocaremos todo esto detrás de nuestro biombo personal. En este caso yo soy el blanco, pues elegiremos el biombo blanco y guardaremos todo detrás. Cada jugador elegirá el manitas de su color, en este caso el mío es el blanco, y nos fijaremos en el número del tablero que tenemos, que esto nos indicará en qué posición empezaremos la partida. En una partida de 4 jugadores, si los demás tienen el número 1, 2 y 4 del tablero, pues yo empezaría en el número 3. Y una vez hecho todo esto, ya podemos empezar a jugar a Imaginarium. Comienza un día en la factoría de sueños. El objetivo de producción, 200 fantasías fabulosas. Bienvenido a tu primer día de trabajo, en la factoría de sueños. He aquí las famosas máquinas. Puedes repararlas, combinarlas o desmontarlas. Estas producirán los recursos y el carbonium necesario para reparar otras máquinas más poderosas. Confío en que, para poder realizar los proyectos de la oficina de diseño, usarás los recursos y el espacio en tu taller de la mejor manera posible. Todo un reto para un humilde manitas como tú. Pero no olvides que podrías ser el primer manitas en entrar en la orden de los grandes maquinistas. Y ahora, a trabajar. En resumen, estamos en una fábrica de sueños y tendremos que reparar, desmontar y usar máquinas para conseguir recursos y carbonium, ¿vale? El carbonium lo utilizaremos como moneda en este juego. Eso nos ayudará a completar proyectos, que los proyectos nos darán puntos inmediatamente. El primer jugador que logre tener 20 puntos o más activará al final de la partida. Luego tendremos una pequeña puntuación y el que tenga más puntos de victoria será el ganador. Este juego consta de 3 fases. La primera, que es la fase 1 de planificación, la fase 2 de implementación y la fase 3 de revisión y reinicio. Vamos a ver estas fases una a una. En la fase de planificación, cada jugador, por orden de turno, cogerá su manitas y lo colocará o bien en la cinta transportadora donde están las máquinas para reservar una máquina, o bien en esta zona de aquí para extraer carbonium. Si lo colocamos encima de un hueco de una máquina que queremos reservar, luego tendremos que pagar el carbonium según el número de la máquina y el espacio donde estemos puestos. En este caso pagaríamos 6 de carbonium. Si no podemos pagar 6 de carbonium a la hora de comprar la máquina, no nos podemos colocar. En esta fase solo nos colocaremos, no la pagaremos, pero tenemos que tener en cuenta que luego sí tenemos que pagarla y tenemos que tener suficiente carbonium. Y si en ese momento no nos interesa ninguna máquina o no queremos colocarnos en ninguna máquina, nos podemos colocar o aquí, o aquí, o aquí, ¿vale? Siempre en los espacios libres, nunca en uno que esté ocupado, para recibir carbonium. En este caso recibiríamos 1, aquí 2 y aquí 3. Una vez todos los jugadores han colocado sus manitas en los huecos correspondientes que han querido, pasaremos a la fase 2, que es la fase de implementación. Ahora, en la fase de implementación, en orden de los manitas que estén más cerca del mazo de máquinas, o sea, de izquierda a derecha o según las flechas, cada jugador hará su turno completo en 5 diferentes pasos, que veremos ahora mismo. El paso número 1 será usar las máquinas que tenemos activas en nuestro taller. Paso número 2, llevarnos una carta de máquina que hemos reservado o, en este caso el azul, extraer carbonium de la reserva. El paso número 3 será realizar 2 acciones de las 6 que tenemos disponibles en nuestro taller.
El paso número 4 será ver si hemos completado algún proyecto y el último paso será terminar turno, que simplemente llevaremos nuestras manitas a la escalera. Antes de continuar y que veamos los 5 pasos de la fase de implementación uno a uno, os enseño las cartas de máquina que tenemos. Tenemos las cartas de producción, que son las azules, que nos producirán recursos o carbonium. Luego tenemos las cartas lilas, que son las de transformación, que transformaremos unos recursos en otros. Luego tenemos también las cartas rojas, que son las de acción, que nos permitirán atacar o robar recursos a los otros jugadores. Las cartas verdes, que son las cartas de defensa, que nos ayudarán a defendernos si nos tiran alguna carta de acción, que son las rojas. Y por último las cartas especiales, que son las amarillas, que nos pueden dar puntos de victoria. Una vez ya nos hemos familiarizado con las cartas, ahora sí vamos a ver paso a paso la fase de implementación, que tiene 5 pasos. El primer paso es el usar máquinas de nuestro taller. ¿Qué significa esto? Pues que produciremos beneficio. Como os he dicho anteriormente, esta zona de aquí es donde colocaremos las máquinas activas. En esta fase lo primero que haremos es producir las cartas que tengamos. En este ejemplo, pues produciremos un carbonium y un cobre. Os pongo un ejemplo ahora con una carta de transformación que nos indica que podemos convertir cualquier recurso en un cobre. Pues si por ejemplo tenemos un cristal, lo podemos convertir en un cobre. Pagaríamos un cristal a la zona de recursos y cogeríamos un cobre. En este otro ejemplo, si colocamos una carta de acción, las cartas de acción se hacen inmediatamente el efecto, ¿vale? Y solo se puede usar una vez. En este ejemplo, los demás jugadores tienen que pagar 2 cristales a la reserva y yo me quedaría con 2. Si no tienen cristales, pues si tienen solo uno, pues tendrían que pagar 1. Y si no tienen nada, pues entonces esta carta no tendría efecto para ellos. Las cartas de defensa, que son las verdes, nos dan un beneficio pasivo, ¿vale? En el momento que construyamos una carta verde, pues ganaremos ese beneficio. En este ejemplo nos dice que no nos pueden robar ni cristal, ni madera, ni cobre, con ninguna carta de acción. Y el último ejemplo que os pongo es una carta especial que simplemente en cada fase de producción, pues si solo tengo una carta de especial de este tipo, cobraré un punto de victoria cada vez. El paso número 2 es llevarse una máquina de las que hemos reservado, o si estuviera aquí colocado, me llevaría el carbonium indicado en esta zona, de la zona de reserva. Si hemos hecho la acción de reservar una máquina, simplemente pagaremos su coste. En este caso son 2 por la zona y 2 por el nivel de carta. Pagaríamos 4 carboniums que dejaríamos en la reserva. Y nos llevaríamos esta carta a nuestra zona, ¿vale? Pero no en el taller, lo pondríamos al lado del taller de forma horizontal. Esto nos indica que la máquina aún está averiada y no la podemos utilizar. No tenemos ningún límite de máquinas averiadas que podemos tener. Pero ¿qué pasa si nos hemos puesto en una máquina que hemos planificado mal la jugada y no tenemos suficiente carbonium para pagarla? Pues por cada carbonium que nos falte pagaremos 2 recursos. Y si no tenemos recursos para pagar, pagaremos lo que tengamos. Imaginemos que me falta un carbonium para llegar y solo tengo un recurso, pues pago el recurso que tenga y esta carta no me la quedo. Se va directamente a esta boquita de aquí. Carta descartada. El paso 3 es realizar 2 acciones de nuestro taller. Tenemos 6 disponibles, pues según la que nos interese, colocaremos la flechita en su zona. Tener en cuenta, como veis, que son 2 flechas unidas. O sea que si queremos hacer esta acción, también podremos hacer esta. O sea, no podemos hacer esta acción y esta, porque las flechas no se pueden separar, ¿vale? Simplemente colocaremos la flecha donde queramos y haremos las 2 acciones que nos indiquen las flechas. El único requisito que tenemos que tener en cuenta es que una vez volvamos a hacer la fase de hacer acciones, no podemos quedarnos en el mismo sitio. Si en el anterior turno hemos hecho estas 2 acciones, no podemos repetirlas. Podría repetir una, la que movería la flecha, pero la flecha siempre hay que moverla. Vamos a ver qué acciones tenemos. Por ejemplo, esta de aquí nos indica que pagando la cantidad que nos indique la carta de ayudante, podremos contratar un ayudante. Vendremos a la zona de ayudantes y elegiremos el ayudante que podamos pagar. En este caso vale 6, 3 y 6. Pagaremos el carbonium y lo llevaremos a nuestro taller, a la zona superior del tablero personal. O sea, en esta zona de aquí. Tenemos 3 espacios, ¿vale? Una vez hemos completado los 3 espacios con 3 ayudantes, no se puede contratar más ayudantes. En este ejemplo,
este ayudante al final de la partida, si somos mayoría en cualquier recurso que nos indica la carta, en vez de ganar 2 puntos, ganaremos 3 puntos. La segunda acción, que sería esta de aquí, sería la de coger 3 de carbonio. La siguiente acción que tenemos disponible es esta de aquí, que es la de reparar una máquina. El requisito que tenemos que tener en cuenta al reparar una máquina es que siempre tenemos que tener huecos disponibles para poner la carta, ¿vale? Si no tenemos ningún hueco disponible no podemos reparar ninguna máquina. Para reparar una máquina simplemente pagaremos el coste que nos indica. En este caso nos indica que pagando 2 maderas y un cristal arreglaremos la gran cobreta. Pues simplemente pagaremos los recursos y colocaremos nuestra máquina en un hueco disponible y de forma vertical. Ahora mismo tendremos disponible la gran cobreta. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando arreglamos una máquina inmediatamente podemos, si queremos, ganar el beneficio. En este caso es una carta de producción que nos produce un cobre, pues ganaríamos un cobre. Si construimos una máquina de transformación, pues inmediatamente podemos transformar cualquier recurso en carbonium. En el caso de las de defensa, como ya sabéis, es un efecto pasivo, ¿vale? Así que no tendría ningún efecto inmediato, sería el efecto durante toda la partida, mientras tengamos esta máquina. En las especiales nos daría, en este caso, un punto al colocarla inmediatamente. Y las de ataque, esto sí que es obligatorio, como veis aquí nos indica un rayo, ¿vale? Efecto inmediato. Tenemos que usarla al momento de construirla. Y además son de un solo uso. Hacemos el efecto contra los demás jugadores y ya está. Esta carta se quedaría aquí hasta que queramos quitarla o la podremos mantener, pero solo tiene un efecto, que es al momento de construirla. Además, que no lo he dicho, solo podemos reparar una máquina averiada por turno. Otra de las acciones que tenemos disponible, que es esta de aquí abajo, es la de hacer transiciones. Podemos hacer, como nos indica el recuadro número 3, un máximo de 3 intercambios. Pues por ejemplo, si yo tengo una madera, un cobre y un cristal, pues puedo intercambiar una madera por un carbonium, un cobre por 2 carbonium y un cristal por 3 carbonium. Habría hecho 3 cambios, ¿vale? 1, 1 y 1, y habría ganado pues 6 carboniums. Esto o viceversa, ¿vale? Podéis intercambiar carbonium por recursos por viceversa. Como veáis, aquí os indica que la flecha está para ambos lados. Y también podemos intercambiar 5 carboniums por un punto. Por ejemplo, si queremos ganar 3 puntos y tenemos mucho carbonium, podemos intercambiar 5 por un punto, 5 por un punto y 5 por un punto. Serían 15 carbonium por 3 puntos. No se la cuenta, lógicamente, ¿vale? Pero es un ejemplo que os pongo. Eso sí, no se puede intercambiar puntos por carbonium, solo carbonium por puntos, ¿vale? En resumen, recursos por carbonium o carbonium por recursos y 5 carboniums por un punto. Otra de las acciones que tenemos disponible es la de desmontar una máquina. Podemos desmontar tanto máquinas averiadas como máquinas que estén activas. Desmontar una máquina significa que descartaríamos la carta de la máquina y ganaríamos o los puntos de victoria o los recursos. Vamos a ver cómo es esto. Si elegimos desmontar una máquina averiada, ganaremos los recursos según el número del nivel de la carta. En este ejemplo ganaremos una madera. ¿Por qué? Porque la carta es de nivel 1 y necesitaríamos madera para construirla. Pues en este caso ganaremos una madera. Otro ejemplo que os pongo es esta de aquí. Ganaremos un recurso, ya sea o un cristal o una madera, ¿vale? Ya sería nuestra elección. Si decidimos desmontar una máquina que está activa, tenemos dos opciones. O ganar los puntos de victoria que nos indica la carta. Esta carta es de nivel 2, ganaríamos 2 puntos de victoria inmediatamente. O ganar el doble de recursos que nos valió construir la máquina. En este caso nos valió 3 maderas y un cobre, pues ganaríamos 6 maderas y 2 cobres. Pero importante, solo se pueden desmontar máquinas que no estén combinadas, o sea que no estén una encima de otra, ¿vale? Esta acción de combinar es la acción que veremos enseguida. Pero que tengáis en cuenta que para desmontar máquinas tienen que estar solas. Si quisiéramos desmontar una máquina que está combinada, primero tendríamos que hacer la acción de reorganizar, que es la que veremos ahora. Lo dejaríamos esta, por ejemplo, aquí. Y una vez ya no está combinada, sí podríamos desmontar esta máquina. Y la última acción que nos falta por ver es esta de aquí, que es de reorganizar. Esta acción nos permitirá reorganizar las máquinas que tenemos activas en nuestro taller. Esto nos permitirá, por ejemplo, si combino estas dos máquinas, que ahora veremos cómo se combina,
ganará un espacio para traer nuevas máquinas. Y también nos permitirá potenciar nuestras máquinas. En este ejemplo, si tengo 2 carbonetas, puedo combinarlas y en la fase de producción, en vez de ganar un carbonium, pues ganaría 3 carboniums. En esta acción no tenemos límite de cartas que podemos combinar o descombinar, ¿vale? Podemos hacer tanta cantidad de combinaciones como podamos. Para combinar máquinas, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el número de la máquina, ¿vale? En este caso es P1 y en el numerito que tiene aquí la máquina, que es con quién se puede combinar. Esta carta, por ejemplo, la carboneta, solo se puede combinar con ella misma. Pues en este ejemplo, si tengo 2 máquinas carbonetas, puedo combinar una P1 con una P1, ¿vale? Que es esta de aquí. Y en vez de ganar un carbonium en la fase de producción, al tener 2 cartas iguales, pues ganaría 3 carboniums. Otro ejemplo que os pongo es combinar una máquina de producción con una de transformación. Siempre que combinemos una de producción y una de transformación, la producción siempre va abajo, ¿vale? Entonces pondríamos, en este caso es una P3, que se puede combinar con ella misma, que si se combinara con ella misma, si son 2 cartas iguales, ganaría 3 cobres, y si fueran 3 cartas iguales, ganaría 5 cobres. Además, se puede combinar con cartas de transformación, en este caso, como os he dicho, la T1 y la T3. Pues tenemos la T1, que es esta de aquí, la combinamos. ¿Qué nos da esto? Mirad que esta carta de producción nos da un cobre. Pues al combinarla, nos da la opción que ese cobre que ganamos, inmediatamente lo convertiremos en 3 carboniums. Siempre que se combinen las cartas de producción y transformación, aplicaremos el efecto multiplicador más bajo de la carta de transformación. En este caso, 3. Si combino 2 máquinas especiales iguales, en vez de ganar un punto en la fase de producción, ganaré 3 puntos. En el biombo de cada jugador, en la parte interior, tenemos muy bien resumido las combinaciones que podemos hacer, ¿vale? Aparte de que nos explica el turno del juego y las 6 acciones disponibles una por una, también nos explica las combinaciones de cartas que podemos hacer y las que no podemos hacer. En este caso no podemos combinar 2 cartas de acción. Una vez que ya haya 2 cartas de producción combinadas, no se puede poner una de transformación encima. No podemos colocar una carta de producción encima de 2 cartas de transformación. Sí podemos combinar 2 máquinas idénticas. También podemos combinar una máquina de producción y una de transformación. Podemos combinar hasta 3 máquinas idénticas y podemos combinar hasta 3 máquinas de defensa. El cuarto paso en la fase de implementación es el de completar proyectos. En esta fase comprobaremos si hemos conseguido algún proyecto, por ejemplo, si tenemos 15 carboniums en ese momento, si tenemos 4 cartas de producción, si tenemos 3 cartas iguales, si tenemos 3 ayudantes, si tenemos 2 cartas de acción, si tenemos una carta de acción o una de defensa, si tenemos 2 cartas de defensa o si tenemos 6 cartas, ¿vale? Esos son los ejemplos que os pongo ahora. En el momento que cumplamos un proyecto, colocaremos una de nuestras fichas encima de ese proyecto, en este caso aquí mismo. Y ganaríamos, si soy el primero, los puntos indicados inmediatamente. Ganaríamos, en este caso, 3 puntos de victoria que colocaríamos detrás de nuestro biombo. ¿Qué pasaría si no somos el primer jugador en completar un proyecto? En este caso, yo he completado el proyecto que me daría 5 puntos, ¿vale? De 3 cartas iguales, pero el jugador amarillo ha sido el primero. Yo simplemente también colocaría mi fichita y ganaría un punto menos, ¿vale? En este caso, si el amarillo ha ganado 5 por ser el primer jugador, yo ganaría 4 puntos de victoria y los demás jugadores también ganarían 4 puntos de victoria. El primer jugador se lleva la puntuación completa, los demás un punto menos. Podemos completar varios proyectos en nuestro turno. Lo único que una vez completado colocaremos la ficha y ese proyecto ya no lo puntuaremos más. Solo se puntúa inmediatamente una vez completado. Y el último paso de esta fase simplemente es terminar tu turno. Cogeremos nuestras manitas y lo llevaremos a la zona donde tendremos que empezar el siguiente turno. En este caso, como es el primero que está más a la izquierda, se colocará en el número 1. El amarillo, que es el segundo, se colocará en el número 2, rosa en el número 3 y azul en el número 4. Y la última fase es la fase 3, que es la de revisión y reinicio. Una vez que el último jugador ha hecho su turno completo y ha llevado su muñequito a esta zona de aquí, preguntaremos si hay algún jugador que ha llegado a 20 puntos o más. Si hay algún jugador que ha llegado a 20 puntos o más, automáticamente
se acaba la partida y empezamos una mini fase de puntuación. Si por lo contrario nadie ha llegado a 20 puntos, empezaremos una ronda nueva, empezando por el jugador blanco. En el caso de seguir jugando, lo primero que haríamos es quitar la carta última de la cinta transportadora y llevarla a la zona de descarte. Pasaríamos todas las cartas a la derecha y sacaríamos tantas cartas como espacios tengamos. En este caso hay que sacar 3 cartas de máquinas nuevas. En la zona de los ayudantes haremos lo mismo. Sacaremos tantos ayudantes como espacios tengamos disponibles. Si en la ronda se han comprado ayudantes, pues si solo se ha comprado uno, sacaremos una carta. Y una vez hemos actualizado las máquinas y los ayudantes, empezaríamos un nuevo turno. En resumen, en el juego tenemos 3 fases. La fase 1, que es la planificación, que es la de colocar nuestras manitas o en alguna máquina, o si bien aquí para coger Carbonium. La fase 2, que es la fase de implementación, que tendremos que hacer 5 pasos por orden. Primero, usaremos las máquinas que tenemos activas en nuestro taller, o sea, produciremos. El segundo paso es llevarnos la máquina que hemos puesto nuestras manitas en esta zona o el Carbonium. El paso número 3 es realizar 2 acciones de nuestro taller, que es este de aquí. Tenemos 6 acciones, pues podemos hacer 2 de ellas. El paso número 4 es mirar de completar algún proyecto de los que tenemos disponibles y colocar nuestra ficha y ganar los puntos de victoria inmediatamente. Y el paso número 5 simplemente es terminar turno, coger nuestras manitas y llevarlo a la zona del track para ver quién empieza primero en la siguiente ronda. Y la fase 3 es la de revisión y reinicio. Comprobaremos si alguien ha llegado a 20 puntos. Si no es así, actualizaremos las máquinas que tengamos aquí con espacios disponibles y los ayudantes si hay algún espacio disponible. Y si hay alguien que llega a 20 puntos, automáticamente empezaremos la fase de puntuación, que es la que vamos a ver ahora. En la fase de puntuación, como hemos dicho, si algún jugador tiene 20 puntos o más, inmediatamente lo avisa y todos los jugadores levantan su biombo y revelarán los puntos de victoria que tengan, además del todo el Carbonium que tengan y la madera, cobre o cristal que tengan. Y empezará una mini fase de puntuación. Sumaremos 2 puntos extra si somos la mayoría en Carbonium, madera, cobre o cristal. O sea, si yo soy mayoría en Carbonium y madera, ganaré 4 puntos. Si soy mayoría en todo, pues sumaré 8 puntos más a los puntos de victoria que tenga. En caso de que varios jugadores estuvieran empatados a recursos, los dos sumarían 2 puntos. Y el jugador con más puntos de victoria sería el ganador de la partida. En caso de empate, los jugadores implicados sumarían el nivel de cartas activas que tuvieran en sus talleres y el que tuviera la puntuación más alta sería el ganador. Ya está aquí la explicación de Imaginarium. Un juego con una temática de fantasía, muy chula, muy innovadora. Unas ilustraciones brutales, los ayudantes están muy chulos, además de las máquinas. La verdad que lo recomiendo 100%. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Adiós.